Chicos, la historia de hoy es sobre un evento muy importante que ocurrió hace más de 2000 años. Y ese evento es acerca de la resurrección del Señor Jesús. La muerte del Señor Jesús representa un sacrificio perfecto, porque Él, al morir en esa cruz, es sepultado por 3 días, pero Él resucita, Él vuelve a la vida. Él no se quedó en esa tumba. Después subió al cielo y Él promete regresar de nuevo. Y qué maravilloso es saber que este evento ocurrió en la vida real. No es un cuento y no es una fantasía, no es una leyenda, es real. Acordémonos que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, cuando está con nosotros y está en nosotros, se encarga de enseñarnos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La que está en la palabra de Dios. Así que vamos a orar y vamos a conocer acerca de esta historia tan maravillosa y tan importante para nosotros los cristianos. Cierra tus ojos, así que vamos a orar. Gracias, Señor, por el día de hoy, por tu maravilloso amor, por el sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias también por su resurrección, porque sin ella, Señor, no pudiéramos nosotros tener acceso directo a ti. Padre, gracias por habernos dado este regalo tan maravilloso, un regalo totalmente inmerecido. Señor, te pido por cada corazón de cada uno de los niños que escucha tu palabra, que tu Espíritu Santo sea el que los pueda guiar a ti, que ellos puedan rendir sus vidas a ti, Señor, creer en ti con toda su fe y poner toda su confianza en ti, Señor Jesús, que eres el único camino al Padre. Gracias por este día, bendícenos y bendice a los niños. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, chicos, pues vamos a recordar. Jesús murió y José de Arimatea tiene una tumba nueva, va con Pilato y le pide que le otorgue el cuerpo del Señor Jesús para sepultar. Ese lugar donde José de Arimatea tenía esa tumba estaba cerca de un jardín. Así que José de Arimatea baja, toma el cuerpo del Señor Jesús y lleva unas hojas aromáticas para que pueda mojar las vendas donde se envolvían los cuerpos, y hacen todo este ritual funerario, dejan a Jesús en la tumba, ponen una piedra enorme, enorme y pesada, que nadie la pudiera mover. Así que se van tristes, Jesús está muerto, ya no lo van a volver a ver. ¿Y qué pasa? Celebran la Pascua y dice la palabra que muy de mañana, aún no habían salido el sol, una de las mujeres que siempre andaba con Jesús, llamada María, iba con otras mujeres a ungir el cuerpo del Señor. Es decir, que llevaba otra preparación de hierbas aromáticas para ponérselo encima al cuerpo de Jesús que estaba en esa tumba. ¿Y cuál va a ser la sorpresa de María cuando llega? La piedra está movida y Jesús ya no está en la tumba y empieza a llorar. Llora y corre, se va corriendo velozmente a buscar a Juan y a Pedro y les dice: no está el cuerpo del Señor en la tumba, alguien se lo llevó. ¿Y qué hace Pedro y Juan? Vuelan como rayo, como flash, y llegan a la tumba. Juan solamente acecha, mira por dentro, pues ve que no está el Señor Jesús. Y luego Pedro entra para verificar y cerciorar. Y cuando entra,
se da cuenta que las vendas donde estaba envuelto el Señor Jesús estaban en el mismo sitio donde pusieron a Jesús, pero las vendas que iban rodeando la cabeza de la persona difunta estaban puestas a un lado. Es como si se hubieran quitado un sombrero y las hubieran puesto a un costado. Y están realmente asustados, están sorprendidos, no saben qué está pasando. Y luego hacen, esto el Señor Jesús ya nos había dicho. Entonces ellos van recordando y van entendiendo en su corazón qué era lo que el Señor Jesús les estaba diciendo mucho tiempo atrás y los estaba preparando para este momento tan maravilloso. Se van Juan y Pedro y se queda de nuevo María. Y María entra y ve a 2 ángeles sentados, uno en la cabecera y el otro a los pies donde se supone estaba el cuerpo de Jesús. Y le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Y les dice, es que se han llevado el cuerpo de mi Señor. No está aquí. Y aparece un tercer varón. Les dice de nuevo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y era Jesús, pero María no lo había visto. Tal vez sus lágrimas no la dejaban ver. Estaba tan triste. Y luego, ella, pensando que estaba hablando con el cuidador del jardín, le dices que se han robado el cuerpo de mi Señor. Si fuiste tú o viste quién fue, dímelo, por favor. Y yo iré a buscarlo. Yo lo traeré de vuelta. Y le dice, María. Y ella se da cuenta y dice, maestro. Y se tira a los pies de Jesús y dice, le dice, no me detengas, que yo ya me tengo que ir al Padre. Yo necesito ir al Padre. Dile a mis discípulos que yo tengo que irme al Padre también de ustedes. Y María va y les cuenta a los discípulos que vio a su maestro, que vio a Jesús en persona y que le dijo su nombre. Es maravilloso. Este evento es lo que nos hace ser cristianos. Es lo que nos hace tener fe en Jesús. Es lo que nos da ese acceso directo al cielo. Es lo que nos da la salvación. Porque Jesús volvió de la muerte. Él así hizo milagros. Recordemos que a muchos enfermos sanaba. Y a muchas personas que habían fallecido había Él resucitado. Y uno de ellos, recordemos que fue su mejor amigo Lázaro. Es algo maravilloso y trascendental para los cristianos. Es una historia real, no es un cuento, no es fantasía, no es una historia inventada, es una historia totalmente real. Así que hoy podemos disfrutar de esa resurrección, porque gracias a ello tú y yo podemos ser llamados cristianos. Tenemos su palabra, tenemos al Espíritu Santo. Y sería grandioso y maravilloso poder haber estado ahí y haber visto con tus ojitos que Jesús había resucitado. Después de ello, Jesús apareció a más de 50 personas. La historia lo da como evidencia, lo tiene registrado en hechos históricos reales, que no son una fantasía. Así que Jesús puede hacer todavía milagros. Él es real. Entonces Jesús aparece a otras personas, aparece a los mismos discípulos. Y dice la palabra que en la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa
y las puertas de la casa estaban bien cerradas. Y porque los líderes judíos, acuérdense que los líderes religiosos estaban pues realmente atrás de los discípulos y ellos estaban escondidos. Recordamos que ellos no todos estaban al pie de la cruz, sino solamente Juan y la mamá del Señor Jesús y un familiar más del Señor. Así que dice que las puertas estaban cerradas y Jesús entró y se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: que Dios los bendiga y les dé paz. Y después les mostró sus heridas de sus manos y de su costado, y los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús los volvió a saludar de la misma manera y dijo: como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Y luego sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, Dios también les perdonará. Y si no se los perdonan, Dios tampoco se los perdonará. Jesús entonces está enviando a los discípulos a hablar acerca de todo esto, de todo lo sucedido. Ellos caminaron con Jesús, ahora Jesús los enviaba. Y dice la palabra y registra la palabra que Jesús les mostró las heridas de sus manos, de los clavos, de su costado y de sus pies. Así que tenemos evidencia, pero nosotros creemos por fe. Los que ahora estamos y conocemos de la palabra de Dios, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador por fe. Muy bien, chicos, nos vemos la siguiente semana porque todavía vamos a ver otras evidencias de que Jesús realmente había vuelto a vivir, había regresado de la muerte. Y esto es algo importante para ti y para mí como cristianos. Así que nos vemos la siguiente semana. Me dio un gusto volver a estar con ustedes este día y compartan de la palabra de Dios porque de esto se trata. Jesús te está dando a conocer su historia, te está dando a conocer parte de su vida aquí en la tierra, de su sacrificio, de la resurrección. Así que ahora te toca a ti ser ese discípulo, compartir de su palabra. Así que dile a mamá y dile a tus hermanos, si ven contigo la clase, que puedan compartirla para que otros niños puedan conocer acerca de la historia del Señor Jesús. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Bendiciones.